Buenos días, perdona el retraso antes que nada, porque estos días no he posteado nada y la verdad es que no, el mercado, o sea, no tengo tiempo y aparte el mercado tampoco está nada para nada más, ¿no? Si nos fijamos en el SP 500 como el índice más abierto, vemos que sigue sin poder superar los 3.900 que es un poco la frontera entre la normalización hasta los 4.200 o así y una situación difícil, ¿no? Y ahora estamos otra vez amenazando los 3.715, que era el punto de partida para este rebote. Lo vamos a intentar ver aquí, al momento que rompió esta zona de aquí, que fue el que inició el rebote y prácticamente lo ha reseteado totalmente. Así que mucha debilidad, aún nos queda el soporte de los 3.600, pero una situación pues eso, complicada y que hace pensar que el escenario es negativo, ¿no? Si lo vemos desde más largo plazo y un poco las señales más importantes de invertir o desinvertir, o simplemente utilizamos a Kaufman, estamos en una situación negativa, ¿no? Y por debajo de esta media, que aún falta tiempo hasta que acabe por cruzar. Así que puede haber rebotes aquí, puede haber movimientos. Lo importante es que ha de pasar cierto tiempo para que todo esto se vaya normalizando, sea en este rango, que lo vamos a dibujar para tenerlo eso más claro. Digamos, el rango de fluctuación normal podría venir entre estos 4.200 y los 3.600, eso sería normal. Lo otro sería ya bajar a otro escalón, que será también un poco lo probable, visto lo que está pasando un poco en el mercado. Algunos hablan de eso, de que 3.200 sea suficiente, otros hablan de 3.800, dependiendo de cómo lo veas. Yo creo que ya, habiendo pasado lo que ha pasado, no creo que el escalón implique dos escalones, sino simplemente como mucho un escalón. Hemos tenido, como habéis visto, una recuperación importante en este mes de octubre y eso hace pensar que podamos tener que no bajemos dos escalones. De hecho, la Fed ya ha hablado eso de que puede pivotar en el tema de los tipos, aunque naturalmente aún es muy pronto. Si vemos, por ejemplo, el tema de señales de largo plazo, pues eso, reducir y desinvertir, y aún no estamos en una situación en la que esto esté empezando a girar, ¿no? Como aquí se notaba, empezado a girar, pues aquí en el MACD que aún no se ve mínimos crecientes, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, el del tema de flujos, que esto hay que verlo en una semana, en el tema de flujos pues tampoco hay unos flujos positivos, ¿no? Si lo vemos esto como una señal positiva, el cruce al alza, pues aún no, ¿no? Y normalmente es significativo cuando ocurre al revés, ¿no? Si se cruzan los flujos a la baja, ese tipo de referencias que tenemos que va dejando el gráfico, pues cuando cruza a la baja ese tipo de referencias suele ser indicativo de una situación negativa. Tampoco el MACD, por ejemplo, el MACD te saca en esta zona de aquí al cruzar el cero. Bueno, es otro sistema más de largo plazo. Este sigue siendo muy bueno, el MACD Napoli en semanal, y lo ves ahí, también entra en territorio negativo y aunque tenemos una divergencia positiva, tampoco ha cruzado sobre cero. Incluso el cruce que tenía alcista lo está deshaciendo. Por RSI no tenemos esta divergencia positiva, sino que ha sido un mínimo decreciente, así que por ese lado tampoco tenemos nada indicativo. ¿Vale? Así que flujos no dicen nada, tampoco MACD de largo plazo, MACD Napoli en corto plazo tampoco, RSI no, flujos no, y bueno, a niveles 3.900 pues no ha podido con ellos. Bueno, veremos qué pasa con los 3.600, yo creo que va a aguantar y que vamos a tener en el rango bajo, en la parte baja, 3.600, 3.900, y aquí puede perder algo de tiempo con volatilidad y tal, y si no pasa nada raro, pues podría aguantar un tiempo, ¿vale? Hasta primer trimestre, en la que podamos tener ya los resultados de las empresas y que podamos bajar ese otro escalón que comentaba hace un momento en el gráfico de 2 semanas, ¿no? Y luego ya ahí creo que se acabaría todo y ya podríamos tener una situación más alcista. En el Nasdaq algo parecido, tenemos esos referencias alcistas también rotas en este sentido, también en flujos. Te está echando, bueno, esto sería en semanal, y os he dicho que es en semanal, pero bueno, la idea es que tenemos esas referencias, bajistas en este punto, empieza a echarte ya por flujos y a tener una divergencia
bajista en este punto y aún no tenemos la positiva en el Nasdaq ni en el otro índice, el SP 500, ¿vale? Ya llegará cuando veamos los flujos entrar, pues puede ser un momento interesante para ir acumulando, ¿no? Aquí lo dio en este punto, ¿vale? Y bueno, habéis visto ese tipo de como sistema o como ayuda, ¿no? A tomar decisiones respecto al tema de lo que está pasando. En este caso no implicó una pérdida de precio, pero sí de tiempo, ¿no? Bueno, es una ayuda más. El MACD, como lo veis, también por debajo de cero. Intenta cruzar, pero está dubitativo. A nivel MACD largo plazo no hay ningún cruce ni siquiera de la señal intermedia, ¿vale? Que sería como empezar a invertir. Y bueno, no hay, esto es mejor verlo en 2 semanas, y no hay nada, ¿no? No hay nada positivo hoy por hoy que ver, ¿no? También en el sector de bonos, ¿no? Podríamos analizar un poco cómo está, señales de, vamos a verlo en un mes, seguimos el ejemplo por Kaufman, está súper lejos de la zona de entrada, los flujos siguen siendo negativos, salidas de bonos aún no estamos ahí, pese a que ha caído un 21%, agravando mucho las caídas en bolsa. Anteriormente este tipo de activos ha sido refugio, pero hoy en día no lo es, hoy ha sido el cash. Si vemos, por ejemplo, el dólar es lo que ha tirado mucho al alza, el refugio ha sido el cash. Las commodities sí que están aflojando, también han sido el activo principal y aquello que ha motivado todo el problema de tipos. Así que esto está aflojando, pero aún no de una manera importante y por tanto en el momento que veamos que el dólar empieza a flaquear, aún no lo tenemos en esa situación, sigue haciendo en el máximo, o sea, en cierres mensuales sigue haciendo nuevos máximos. Si lo vemos en diario, pues ya vemos que hay ciertas dudas en este último mes y podríamos trazar esta debilidad, o sea, que puede continuar, perdón, al alza. Si continúa al alza el dólar en este punto, pues pensaremos que la bolsa sigue yendo mal. Así que bueno, eso sería indicativo de que las bolsas siguen perforando soportes. Veremos qué es lo que ocurre. Lo que volaría es ver una debilidad y que esto fuera un techo y que esto fuera un proceso de giro. Eso sea lo deseable. Y bueno, pues en ese estado, pues el Eurostoxx visto en dólares, pues sigue en una zona de soporte intentando reaccionar, pero mal. Podemos ver a España vista en dólares, pues también en una situación de debilidad, sin superar niveles importantes. Así que cuando en el momento que recupera los 23, por tanto un 7 o un 8 por encima de estos niveles, podemos pensar que puede atacar la bajista principal que lleva rigiendo el movimiento desde hace montones de años, ¿no? Fijaros que tenemos precios del 98, 20 y tantos años sin que esto esté subiendo, así que simplemente ha dado el dividendo. Así que bueno, una situación muy complicada para los mercados y no hemos de pensar que podamos solucionar, perdón, no voy a poner el SP 500, que podamos salir a corto plazo al alza más que un rebote, que podría llegar a 4100, 4200, sería deseable y sería aprovechado para aligerar. Así que hoy por hoy las posibilidades alcistas pues es complicado en esta situación. Por ejemplo, si miramos el Invesco Solar, pues sigue en esa zona de consolidación, no es el peor sector en absoluto, y ahí podemos destacar, por ejemplo, ¿cómo se llama? A First Solar, a ver si la encuentro, perdón, First Solar, ¿vale? Por ejemplo, First Solar, que había hecho, esto mejor resolverlo en un mes, que estaba retesteando y finalmente ha salido victoriosa de esta situación. Ya lo comentábamos, que aunque penetrara aquí iba a ser cuestión de tiempo. Fijaros cómo ha salido, hay que actualizar esto. Ha salido muy, muy fuerte al alza, pero ahora ya se encuentra en una situación de resistencias, así que en esta parte negativa, con negativa a corto plazo, ha hecho un movimiento muy, muy potente, que luego vendrá otro después de consolidar. El cannabis, por ejemplo, por tocarlo, pues eso lo vemos un poquito más corto. En una semana, por ejemplo, pues vemos que quiere girar, ha habido señales y hay que mantener, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, Tilre y eso que ahora lo tocaremos, de aunque sea brevemente, pues hay que aguantar. Creo que la señal es positiva, hay que intentar ver si finalmente acaba por romper. Hay que aguantar por ahora en este tipo
de valores, ¿no? Aunque hasta que no nos eche, ¿no? En Tilray concretamente, pues está haciendo bastante volatilidad, pero pintas hayamos entrado en esta zona de aquí, hay que aguantar las posiciones y ver qué es lo que pasa, porque si lo vemos un poco más alejado en el tiempo, pues puede hacer estos grandes movimientos. Vamos a verlo un poquito menos, uy, perdón, vamos a verlo un poquito menos en una semana, por ejemplo, y veréis que sigue esto positivo, empezando a girar las medias a verde. Hay que aguantar por si fuera la buena, porque se podría luego acelerar la velocidad. Siempre los valores acaba llegando más tarde, así que hay que aguantar ese tipo de posiciones, porque mientras no tengas la plusvalía hay que pretender buscar el swing grande y potente, que es el que te va a dar. Luego otro tipo de sectores pues no están tirando ni ayudando. Por ejemplo, el tema de China sigue con una debilidad extrema, intentó hacer una base, no ha podido, intentó aquí hacer una parada, tampoco, otra parada, intenta reaccionar y no ha podido finalmente hacer nada. Entonces tenemos una situación, pues eso, de seguir intentando. Por Kaufman no ha dado ninguna señal, así que hoy por hoy no tenemos aún una situación de vuelta. Cuando llegue, por ejemplo, en el momento que haga algo parecido, pues habrá una señal y luego una consolidación y será más claro. Así que creo que va a haber aún tiempo por delante para invertir a largo plazo. Así que por ahora hay que estarse quieto, y las primeras señales van a venir muy probablemente por el tema de bonos. Aquí es donde podemos encontrar como, digamos, el canario en una mina. Habría que buscar aquí las primeras señales de que las cosas están yendo bien, ¿no? El primer termostato nos va a indicar que esto empieza a calentarse cuando empieza a superar algún nivel, cuando veamos flujos al alza. Es cuando, porque los bonos suelen anticiparse, así como se anticiparon en las caídas a la bolsa. Los bonos empezaron a dar debilidad, por ejemplo, ya lo veis aquí en octubre, noviembre, cuando la bolsa ha sido en enero. Así que puede ser un buen indicador de lo que va a pasar en el futuro, ya que los analistas de renta fija se valoran como mejores de los que son los de renta variable, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los mejores, yo creo, y por ello suelen saber mucho más que los de renta variable, como digo, porque valoran, o sea, manejan muchos más datos distintos, y creo que mejor. Por eso es interesante ver qué es lo que ocurre con el mercado de bonos antes de ver qué es lo que ocurre con la bolsa. Y bueno, pues en esa situación estamos complicada, y bueno, pues en esa situación los valores en sí, pues es complicado establecer posiciones alcistas en un mercado adverso, en el que, pues bueno, pues puede haber algún run. Imaginaros en este ejemplo en Nicola, pues se va de 3 a 4, se hace un 30%, pero luego lo anula todo. No estamos en una situación más que de rebotes contra tendencia, y hasta que esto no frene un poco es delicado plantear cuestiones alcistas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pum, sube un montón, pero luego no consolida nada bien y se pega una torta. Pues así estamos con muchas cosas, así que no vale mucho la pena intentarlo. NIO se hace una base aquí y lo va a intentar, y luego se deshace completamente. Que sí, que llegará un momento en el que lo hará, pero hay que establecer por eso criterios, como os digo, alcistas siempre a partir de un nivel horizontal, porque así te evitas toda la debilidad, porque muchas veces pincha y tal, pero te interesa a partir de ese nivel, no cuando hay debilidad. Hay que establecer una frontera horizontal sobre la cual exigir al valor un comportamiento positivo que demuestre y te confirme que el movimiento está ahí. Vale, así que por ahora, pues eso, puede enfrentarse algo, hacer un movimiento, pero aún es pronto y el mercado no acompaña, y así que los diferentes valores van a tener complicaciones si el mercado no acompaña. Bueno, un saludo fuerte, estamos en contacto, chao.